queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero hablar de fantasmas. Según la ciencia, ¿qué son los fantasmas? Son creaciones imaginarias que surgen de historias o creencias, ¿no?, de un determinado lugar. Pero yo me quiero referir a los fantasmas del pasado. ¿Y qué son los fantasmas del pasado? Pueden ser personas, lugares o relaciones que nos han causado dolor y que siguen en nuestra mente, en nuestros recuerdos y que no nos permiten avanzar. Muchas veces estamos empecinados en estar anclados, ¿no?, a esas personas, a esos lugares, a esas relaciones. Quizás relaciones que no funcionaron o que en algún momento funcionaron, pero ya no. O personas que pasaron por nuestra vida, amigos, compañeros de trabajo o en diversas situaciones que nos ayudaron o les ayudamos, pero ya no. Por eso digo que son fantasmas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba cuando éramos niños y que veíamos alguna película de terror, de miedo, o pensábamos en algunos fantasmas que podían venir, como que nos asustaban, nos daban miedo, uy, no podemos dormir? Y esto va pasando con esas situaciones, personas, relaciones que quedan ancladas, enquistadas en nuestro ser. ¿Qué tenemos que hacer con esos fantasmas? Tratar de soltar, de dejar ir. ¿Y qué significa soltar? Soltar significa desprendernos de esas cargas emocionales del pasado, porque muchas veces estamos como encaprichados en que algo funcione cuando ya no funciona. Por ejemplo, estoy en una relación de pareja, ay, pero éramos tan felices hasta que dejamos de serlo. Entonces ya eso no funcionó. Y ahí viene también con estos fantasmas esas diferentes emociones, por ejemplo, o sentimientos, culpa, angustia, ansiedad, por ejemplo. Y si yo no hubiese actuado así, no se hubiese roto la relación. O si hubiese sido diferente, no me hubiese dejado. Estos son hipótesis porque no sabemos la realidad, qué es lo que pasó. Patricia actuó de determinada manera y la relación se terminó. O Patricia actuó de determinada manera y la otra persona la pudo dejar. Ya eso es un hecho. Entonces estamos, por eso digo, anclados, como si fuéramos así un barco, ¿no?, en puerto, que no podemos seguir adelante. ¿Y qué hacemos? Reflexiones que yo le llamaría tóxicas. Ustedes me dirán, ¿qué son las reflexiones tóxicas, no? Para mí una reflexión tóxica es algo que me planteo y no me lleva a ningún lugar, o sea, no me permite avanzar, porque es muy diferente cuando uno comete un error. Como digo siempre, los errores son oportunidades de aprendizaje. Entonces yo digo, uy, actué mal en este momento con una persona, o en el trabajo hice esto que no debía o no hice, y me lo replanteo y reflexiono. ¿Para qué? Para aprender y no volver a cometer ese error. Pero en cambio, cuando estamos en esa reflexión tóxica de, pero es que estábamos, como digo, tan bien hasta que de golpe o apareció un tercero en nuestra relación. Y ahí vienen, como digo, las culpas, el análisis de lo no analizable, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué?
Porque bueno, quizás mi pareja me fue infiel. Y uno dice, pero si yo soy la más linda o el más lindo o el mejor o la más buena o el más bueno. Pero la infidelidad no es problema nuestro, es del otro, por ejemplo. Entonces nos quedamos añorando eso, que como digo siempre, las experiencias lindas de la vida, que son regalos que nos da la vida, pero las cosas que nos duelen, las experiencias dolorosas, ¿no? O tristes, ¿qué son? Aprendizajes. Entonces, que esa relación que no funcionó nos permita avanzar, soltar, dejar ir, ¿para qué? Para estar preparados para una nueva relación, por ejemplo. O si estaba en un trabajo que digo, la verdad que estaba ganando muy buen sueldo, o estaba cómoda, o era un trabajo que me gustaba, y de golpe cerró la empresa, me despidieron, hubo reducción de personal, la empresa, no sé, se trasladó a otro país y ya no pude seguir trabajando. Entonces, si digo, bueno, la verdad que aprendí, tuve experiencia en esa empresa, aprendí qué hacer y qué no hacer. Siempre sacamos cosas buenas de todas las situaciones. Lo que pasa que estamos más empecinados en ver eso negativo, eso que hay, lo malo o lo que no fue. Y cuando digo el tema de soltar, ¿no? Es para poder, como siempre digo, avanzar, porque pensemos que vamos haciendo, como digo siempre, senderismo con una mochila, y si esa mochila está muy pesada, no nos permite avanzar. Esto es como si tengo un armario, un placar lleno de ropa, y la verdad que digo, ay, me quiero comprar ropa nueva. O fui al centro comercial y me compré un montón de ropa nueva. Y no tengo lugar. ¿Por qué no tengo lugar para las cosas nuevas? Porque tengo ahí un montón de ropa que capaz que no uso, porque me queda chica, me queda grande, me da frío, calor, está ya muy gastada y ocupa lugar. Entonces, esos fantasmas del pasado ocupan lugar en nuestra mente y nos genera ¿qué? Malestar, angustias, tristezas. Recuerden que el pasado, si fue hermoso, perfecto, agradezcamos, disfrutamos en ese momento, ¿no? Pero, ¿y si no fue bueno? Bueno, ya pasó, no volverá. Pero nunca podemos hacer como si fuera un salto para el pasado. Sí podemos recordar. Y cuando digo recordar, es recordar en el sentido de que, como digo, si es lindo, a ver, muchas veces, ¿no? O vemos fotos o recordamos algún viaje que hicimos, alguna experiencia, conocer una persona que diga, ay, la verdad que intelectualmente aprendí mucho, un profesor en la universidad, etcétera, ¿no? Pero otras veces no fueron situaciones muy lindas y uno diga, bueno, ya pasó. A eso digo. Y soltar es lo más difícil porque, como digo, los fantasmas nos acechan. ¿Cuándo pasa esto? Como siempre en las películas de terror, realmente, cuando aparecían a la noche, ¿no? Porque durante el día, ¿qué pasa? Estamos, aunque tengamos ese dolor, esa angustia de lo que no fue o de lo que pudo haber sido y se terminó. ¿Qué pasa? Estamos trabajando, estudiando, yendo al gimnasio, no sé, limpiando la casa, haciendo un montón de cosas que nos distraen, que nos entretienen, ¿no? Y si estoy en casa sola, bueno, puedo estar viendo la tele, a veces la mente empieza a trabajar, ¿no? Y a pensar, pero si estoy con la tele, no sé, tengo una mascota, hijos, es como que me voy aturdiendo. Pero cuando uno se va a dormir,
ahí surge muchas veces las personas que dicen tengo insomnio. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar demasiado, pero no a pensar positivamente y decir, bueno, aprendí del pasado y voy a tratar de darle un nuevo significado, ¿no?, a estas situaciones, a no equivocarme, a no elegir el hombre o la mujer equivocada o que no era para mí. Como yo siempre digo, hay un lugar en el mundo para cada persona y hay cada persona para otra. Quizás un hombre para mí no es lo ideal como pareja, pero sí para una amiga o viceversa, porque somos todos diferentes. Entonces, si uno empieza a pensar en modo productivo, en modo, diríamos, de aprendizaje, de oportunidad, y de decir, bueno, como digo, no funciona esa relación por tal cosa, quizás culpa mía, quizás culpa un poco de la otra persona, un 50 un 50, o vaya a saber, o no éramos el uno para el otro y no funcionó. Entonces, o me equivoqué en esto, en no ver esos semáforos rojos que a veces aparecen, y después estuve en una relación tóxica, por ejemplo. Bueno, tratar de reflexionar y decir, para la próxima voy a estar más atenta, o esto que no me vuelva a pasar. Como digo siempre, no tropezar con la misma piedra. Y si fue algo del trabajo, decir, ¿qué pasó? Y claro, es que como me gusta conversar, estaba conversando mucho con una compañera y no sé, al jefe no le gustó y me distraje, tuve más errores, o al revés, como estaba pasando un momento difícil en mi vida personal, ¿qué pasaba? Atendía mal a los clientes y ese tipo de cosas. Pero no quedarnos en esa espiral destructiva. ¿A qué le llamo de espiral destructiva? A eso que estamos ron, ¿no? Como si fuéramos las vacas rumiando, ¿no? Ron, que nos hace ese ruido y decir, ¿por qué, por qué, por qué? Y sí, 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 pero, ¿no? Esas situaciones que lo único que hacen es quedarnos en el pasado. Es como que ya les digo, nuestra vida o nosotros somos un barco y esos fantasmas nos anclan a ese puerto que es el pasado. Y no nos permite estar en el presente, decir, estoy aquí, empiezo a navegar, ¿para qué? Para llegar a un futuro. Siempre tenemos que estar en el aquí y ahora. El pasado, como digo, ya fue, y el futuro no sabemos si va a llegar. Lo que sí podemos hacer es proyectar, es tener propósitos, metas, sueños, eso sí. Pero por eso recalco, poder vivir el presente, decir, bueno, a partir de ahora, esta es Patricia con esta situación y voy a buscar, no sé, un nuevo trabajo, quiero tener una nueva pareja, me pondré en citas, iré a bailar, no sé, quiero tener más amigos, o no tengo amigos, o quiero hacer cosas nuevas, o quiero empezar a cuidarme porque antes no me cuidé y la pasé mal. O sea, empezar a enfocarse que en uno y proyectando para el futuro, no estando mirando el pasado, pero mirando con esa mirada de lamento, no lamentándonos. Es que antes yo tenía mucho dinero y pude viajar por todo el mundo y ahora no tengo dinero. Bueno, trataré de ver cómo puedo revertir esa situación. Quizás no llego a tener el dinero que tenía antes, pero puedo tener determinado dinero o quizás puedo tener más. No sabemos, siempre partimos de un piso, pero el techo no lo sabemos, no lo sabe nadie, pues si no tendríamos esa bola de cristal, ¿no? Así como adivinatoria. Y cuando digo proyectar y estar en el presente, me refiero a no pensar en lo que no funcionó. Porque como digo, si no funcionó,
es por algo. Que podamos analizar las causas, perfecto, como digo, si hacemos una reflexión positiva como aprendizaje, pero no esa reflexión negativa, tóxica de empezarnos a culpar o de echar culpas. Porque muchas veces el tema de la culpa es, ay, si yo no hubiese hecho esto, no lo hubiese perdido. O la persona dice, no la hubiese perdido. Y al revés, o por ahí digo, no, pero si yo fui súper, la otra persona fue la culpable, o que me dejó, o que no me valoró, etcétera. Pero culpa va, culpa viene, la situación es que tenemos que salir de ahí. Que ya no podemos volver atrás, como digo, rebobinar como eran los antiguos cassettes, ¿no? Que uno, cuando se enganchaban así en los grabadores, ¿no? Uno con un boli, con una lapicera, que hacía como que lo enroscaba y lo iba rebobinando. Bueno, lamentablemente no es así la vida. Lo que pasó, pasó. Entonces, pensemos que el futuro es una montaña que tenemos que ir. Queremos ir a la cima. ¿Para qué? Para tener éxito, felicidad, bienestar, paz, lo que cada uno busque, ¿no? En esa montaña. Y vamos con una mochila, pero si bien podemos llevar piedras que tuvimos en el camino, pero las menores posibles o las más pequeñas o las que realmente, bueno, nos marcaron, pero no esas piedras que parecen realmente rocas, ¿no? Esas rocas que están en los mares. Y cuando digo esa espiral destructiva, ¿no? ¿En qué se basa? Se basan muchas veces en esos recuerdos recurrentes que estamos pensando. Pero como digo siempre, cuidado con esa voz interior, con cómo nos hablamos y lo que pensamos, ¿no? Porque los pensamientos preceden una emoción y lo que decimos no solo es lo que pensamos, sino lo estamos afirmando. Entonces, digo, cuidado, qué bien la pasé con esa persona o qué buena etapa fue en esa empresa o en mi instituto o en mi universidad. Fui súper feliz. Pero bueno, tuve que salir. A veces no son situaciones dolorosas, pero simplemente que uno termina un tipo académico, ¿no? O sea, algo académico, un ciclo académico, y de golpe decimos, bueno, ya paso o terminé el instituto, ¿no? Y digo, ya paso al mundo adulto, que es diferente porque empiezo a trabajar y eso, entonces se van cerrando esos ciclos. Pero hay gente que dice, ay, qué lindo cuando estaba en el instituto, o qué lindo cuando era pequeña. Y estamos en esos recuerdos recurrentes, pero como digo, que no nos dejan evolucionar, crecer. ¿Por qué? Porque si yo digo, ay, qué linda cuando era pequeña, que era muy mimada, que jugaba, que no tenía tantas responsabilidades, ¿no? Por ahí sí ir al colegio, pero bueno, hacía lo que quería, tenía muchas vacaciones, vivía sin problemas, si tuve una muy buena infancia. Y pero ahora que soy adulto y claro, y que tengo que lidiar con los pagos, con si tengo deudas, con los trabajos, con la familia, con los hijos, con un montón de cosas, es que eso no lo podemos cambiar. Como digo siempre, no podemos cambiar nuestras circunstancias, pero sí nuestra actitud. Decir, qué feliz que fui. Gracias que tuve una infancia súper feliz y la pasé bárbaro. ¿Por qué? Porque pude viajar, pude ir a muchos lugares, cine, teatros, mis padres me llevaron, o abuelos, o tías, a un montón de lugares y disfruté. Y ahora sigo avanzando, porque ya no puedo ser esa niña pequeña. Puedo tener ese recuerdo, pero no ese recuerdo enquistado con dolor, que diga, qué feliz fui antes y ahora no. Son etapas diferentes. Entonces, lo que sí yo puedo decir es, por ejemplo, bueno, agradezco y sigo adelante. Y si mi infancia no fue feliz, porque quizás hay personas que han perdido los padres o los padres los han abandonado o han estado
familias desestructuradas, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Decir, bueno, eso me marcó. Pero recuerden que el cerebro tiene la característica de la neuroplasticidad. Podemos cambiar nuestros pensamientos y esas conexiones neuronales, ¿no? Diciendo, bueno, esto nos marcó, pero quiero seguir con ese dolor, con esas piedras pesadas y con esos sentimientos de angustia. No, bueno, no fue mi infancia la más feliz, pero la puedo cambiar mi juventud o mi edad adulta. Y dejar de lado, como digo, los sentimientos de culpa, que la culpa es una roca, pero inmensa, porque empezamos a sentirnos culpables y siempre digo, la culpa es nuestra o de los demás que nos la hacen sentir a nosotros, porque es muy diferente si Patricia dice, ay, me siento culpable porque, no sé, ofendí a un amigo o a un familiar, a que yo no dije nada fuera de lugar, pero ese amigo, esa amiga o ese familiar dijo, es que tú me insultaste o me agrediste o así y me hizo sentir culpable. Que a veces cargamos culpas que no son nuestras. Y también la vergüenza. Vergüenza es una de las emociones secundarias y tiene que ver con lo cultural, porque mucha gente dice que me siento avergonzada de que mi padre, no sé, nos abandonó, mi padre está preso, por ejemplo, mi padre es un alcohólico, o mi madre, o lo que fuera, pero uno a veces carga esas culpas y esa vergüenza que es ajena, que uno no tiene la culpa en dónde nació. Entonces hay que tratar de liberarse de eso. Nos marcó, sí, nos dejó huellas, no, nos dejó quizás partidos por dentro, pero recuerden la resiliencia, esa forma de reinventarnos, que si es una taza de porcelana, que seríamos nosotros, y se rompe en mil pedazos, por más que las peguemos, nunca va a quedar igual, va a quedar con esas heridas. Entonces, mejor que reinventarnos, hacer un nuevo mosaico. Y eso es, ¿no? Y también insisto en esta espiral destructiva que tiene que ver con los sentimientos de culpa, vergüenza, recuerdos recurrentes, angustia y muchas sensaciones feas, porque esto que nos hacen nos bloquean. Toda esta situación nos bloquea emocionalmente y que no nos permite conseguir nuestros metas, logros, a veces triunfar en el trabajo, en el ámbito académico o en la vida, en nuestra vida personal, y afectan nuestro bienestar, como dije, emocional y nuestra calidad de vida. Así que fíjense qué importante es que esos fantasmas que los podríamos reflejar como cuando éramos pequeños que nos poníamos una sábana en la cabeza, ¿no? Y hacíamos así, bueno, tratar de soltarnos, de sacar esa sábana que tenemos y que tanto mal nos hace, tanto daño. También los pensamientos negativos, porque cuando surge la culpa o la vergüenza, ¿qué empezamos? Los pensamientos negativos, que repasamos una y otra vez y lo relacionamos con esas situaciones no resueltas, ¿no? No, debemos sanar esas heridas emocionales y salir como sea de esa zona de dolor, de esa espiral destructiva. Porque, primero que todo, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué atentan todos estos fantasmas y todas estas cosas que no nos permitimos soltar o dejar ir? La autoestima, ¿sí? Nuestra autoestima va cayendo, va disminuyendo, nos sentimos poquitas cosas, decir, no, tengo vergüenza, tengo dolor, y es que esto, y es que la culpa, todas esas emociones y todos esos sentimientos que nos van castigando y comiendo por dentro, ¿no? Y perdemos así oportunidades, que las oportunidades están, simplemente tenemos que verlas, porque esto es como salir a la calle con los ojos vendados y que yo dijera, uy, no encuentro
coches de color rojo, de color negro o blanco. Están, pero si estoy con los ojos vendados no voy a poder ver. Y lo mismo pasa con estos bloqueos y estas situaciones. Y ustedes me dirán, Patricia, ¿cómo podemos sacarnos esa sábana y liberar esos fantasmas del pasado? Yo les diría que podemos implementar varias estrategias. ¿Son fáciles? Como todo desarrollo personal, tiene su trabajo. Tenemos que estar comprometidos con nosotros mismos y con querer liberarnos de esas sábanas que no nos envuelvan y nos traigan tanto dolor, tanta tristeza. Primero de todo, el autoconocimiento, súper importante, el conocernos a nosotros mismos. Y ahí hacer esa autorreflexión. ¿A qué me refiero? Analizar pensamientos, comportamientos que me hacen estar enquistados y no poder avanzar. Cuando yo identifico esas situaciones, personas, comportamientos, pensamientos, ideas, ¿no? Emociones, ¿qué pasa? Ahí puedo empezar a sanar de a poquito, porque identifico el problema. Entonces, como ir al médico, que el médico no me puede dar un remedio si no identifica qué es lo que me está pasando. Cuando me diga, señora, sí, tiene, no sé, gripe, tiene dolor de garganta, lo que sea, me puede medicar. Si no identifica, no sabemos. Segundo, yo diría cuestionarnos los pensamientos negativos automáticos que nos vienen, tac, 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 como que nos van entrando como fichitas. Ojo, ¿qué tenemos que hacer? Siempre que entra un pensamiento negativo, tratar de transformarlo en positivo. Lo mismo si nos entran esas creencias limitantes que muchas veces no son mías, son de los otros, de mi familia, de mi pareja, de las personas que me criaron, transformarlas en potenciadoras, o sea, transformar un menos por un más, o sea, lo negativo por lo positivo. Y después practicar, por ejemplo, la atención plena o el mindfulness, ¿no? Que es el estar aquí y ahora, en el presente, sin juzgar y valorando lo que estoy haciendo en ese momento. Muchas veces me han oído decir que estamos, no sé, en una clase de gimnasia y estoy pensando que después tengo que ir al súper o que mañana voy a tener que trabajar y entregar un informe, estoy con mi familia y en vez de estar disfrutando de esa película que estamos juntos, estoy pensando en que mañana voy a ir, no sé, a hacer unos trámites y no estamos en el aquí y ahora. Tan importante disfrutar el presente, que es lo único que tenemos. El pasado ya no vuelve, el futuro no sabemos si llega. Y también establecer metas realistas, o sea, cuando yo digo pensar en nuestros sueños y proyectar realistas de acuerdo a lo que sea, como digo, si yo dijera, hoy quiero ser multimillonaria, ¿me darán los años de vida para ser multimillonaria? ¿O en qué negocio? Así como si fuese por una varita mágica, que digo, bueno, Patricia pasa a ser multimillonaria. No, metas realistas, diferentes. Si yo digo, plantearme objetivos, decir, bueno, quiero aumentar lo que cobro, o mi patrimonio es de tanto y duplicarlo, pero siempre realistas, de acuerdo a nuestros recursos, al tiempo y a todo el contexto, ¿no? Y a todo lo que podemos hacer nosotros. Recuerden, fortalezas y debilidades. Solo nosotros vamos a poder lograr eso, porque muchas veces hay personas que ante la misma circunstancia tienen diferente actitud y los resultados son otros. Y en último caso, si nos resulta muy difícil tener que poder soltar esos fantasmas, avanzar, salir adelante, buscar ayuda profesional. A veces pedimos ayuda a familiares, amigos, pero ¿qué ocurre? Que no son tan objetivos, porque nos quieren, porque si son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestra pareja o nuestros hijos o amigos, hay ese vínculo afectivo, pero un profesional
que uno puede conectar muy bien y puede haber un vínculo afectivo, pero es diferente al entorno más cercano. Tiene otra objetividad y otras herramientas porque para algo se preparó, ya sea un coach, psicólogo, depende de lo que cada uno necesita. Y para despedirme, quiero compartir con ustedes una frase que me gusta mucho. Si miras continuamente atrás y no dejas ir, no podrás disfrutar del presente y mucho menos enfocarte en tu futuro.